Pues empezamos por comentaros un poquito más, un poco por qué estoy aquí y el porqué de esta charla, ¿vale? Yo, como veis, pues bueno, vengo de un pasado, digamos, académico vinculado a todo lo que es el mundo de las ingenierías. Soy ingeniero industrial y, bueno, también un poquito por vocación soy ingeniero de organización industrial, el máster donde al final, pues bueno, sí que he hecho esa parte de ingeniería, pero con mucho foco también en cómo, bueno, las diferentes organizaciones se van adaptando, digamos, a todas las disrupciones tecnológicas y, digamos, a todos los cambios de ambientes, ¿vale? Y de entorno. Entonces, pues bueno, a lo largo de estos años empecé, digamos, en el mundo de la consultoría en una consultora americana, Cognizant, que también se dedica a las tecnologías, pero bueno, desde hace casi 8 años llevo colaborando como parte de Accenture, ¿vale? Con clientes tanto aquí en España como en Europa. Y en este tiempo, pues bueno, también por explicaros qué es eso de Enterprise AI Value Strategy, pues bueno, dentro de Accenture estoy en un equipo que de alguna forma se centra en hacer consultoría con datos y dentro de esta gran unidad, pues bueno, hay un equipito, el mío, que básicamente ayudamos a todos los ejecutivos en las organizaciones, normalmente CDOs o gente que va a estar nominada como sponsores de los nuevos departamentos de datos o de IA, pues bueno, a definir casi desde cero cómo debería ser la estrategia y cómo, pues bueno, ese germen o esa idea que tienen los consejos de dirección a la hora de implementar capacidades analíticas y de IA en las organizaciones, pues tiene que crecer, tiene que formalizarse, pues bueno, Accenture y yo en este caso hemos participado en estos proyectos, pues donde desde unas primeras charlas iniciales, pues todo pues va permeando y va cogiendo forma hasta que se forma un nuevo departamento de Analytics o un nuevo centro de excelencia, que es normalmente el formato de cómo estas empresas pues, bueno, formalizan estas capacidades en data. ¿Vale? Entonces, con ellas, digamos, ya instauradas en la organización, pues se pueden hacer, pues digamos, diferentes casos, diferentes iniciativas que la idea es que aporten a la organización. ¿Vale? Solo un poquito como contexto para que sepáis el tipo de proyectos que hago. ¿Vale? Entonces, la charla de hoy y de alguna forma girando y pivotando en torno a este concepto de organizaciones data-driven, pues es al final por los grandes puntos en los que ayudamos a estos ejecutivos en diferentes empresas a, digamos, conformar estas capacidades. Entonces, hay un primer punto que es estas primeras charlas iniciales que os decía de esa visión data-driven, ¿vale? De cómo operar y extraer el máximo partido de los datos. Segundo punto sería el modelo operativo de data e inteligencia artificial, cómo estas organizaciones, pues bueno, se adaptan y se forman, digamos, estos nuevos departamentos de datos. Después, las capacidades, ¿vale? Pues son al final cuál es la oferta de servicios que de alguna forma publica o publicita ese departamento de datos para que el resto de las áreas puedan utilizar bueno, pues todo lo que le ofrecen, todas las ventajas de los datos, cuáles son los roles típicos y por último, pues bueno, cuáles son los procesos clave que se tienen que dar en las compañías para que, digamos, esta transformación basada en datos y las diferentes iniciativas pues sean exitosas. ¿Vale? La idea es cerrar con unas conclusiones y por último también, como decía Aurelio, pues bueno, hacer una ronda de preguntas que, como ya os apuntaba, pues bueno, vamos a ir recogiendo a lo largo de la charla. Tenéis una cajita que es dedicada, ¿vale? Que pone ahí Q&A para que, si queréis, a lo largo de la charla, pues bueno, vaya registrando de cara a resolverlas al final de la ponencia. ¿Vale? Entonces, la idea también de los objetivos, tanto míos y también por centrar las expectativas, es, pues primero, que os cuente de primera mano cuáles son los principales conceptos a la hora de que las empresas gestionen, digamos, estas estrategias basadas en datos e inteligencia artificial. Lo vamos a hacer con un foco bastante, digamos, empresarial, dejando un poco lo académico aparte y siendo todo, sobre todo, pues bueno, conceptos que sean fáciles de entender porque, bueno,
entiendo que aquí los conocimientos de data de la audiencia son variados. Algunos pues quizá hayan hecho sus pinitos, otros que quizá esto sea muy nuevo para ellos. Entonces la idea es dejar todo en un nivel, digamos, que se pueda comprender, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo compilan todas estas ideas y conceptos. Pero bueno, si alguien quiere profundizar, que lo dejamos también por aquí, que no dude en lanzar esas preguntas para que o bien durante o bien al final de la charla pues podemos abordarlas y, bueno, satisfacer estas curiosidades, ¿vale? El objetivo al final, para mí, yo creo que tiene que ser claro. Todo este tema de data y analytics, inteligencia artificial, ya sabéis que está en boga. La idea también es, pues oye, que escuchéis hoy este nuevo punto de vista, si no lo conocíais de antes, para que, oye, esa curiosidad pues se siga acrecentando y que Data y Analytics pues eventualmente pues se convierta en una parte de vuestro trabajo en el día a día o eventualmente, pues oye, que a futuro podáis formar parte de este tipo de departamentos dentro de las organizaciones, ¿vale? O sea que nada, yo creo que sin más dilación pasamos un poco a la charla y como os decía, el primer capítulo al final es, pues bueno, visión data driven, que es casi el punto inicial con el que empiezan las empresas a plantearse, pues oye, ¿qué quiero conseguir con los datos y con la IA? ¿Vale? Entonces, yo en mi experiencia lo que veo es que al final el primer mensaje con todos esos clientes que he hecho este tipo de proyectos, que son muchos, pues bueno, por nombrar algunos en toda mi trayectoria, pues he conformado pues el Centro de Analítica Avanzada para Coca-Cola a nivel Europa, desde Londres. He colaborado también con Leroy Merlin, con Mafre, con Grupo Mao San Miguel, con Red Eléctrica, con algunos bancos. O sea que, bueno, al final la experiencia es bastante variopinta y lo que me he encontrado casi siempre cuando iba a hablar con ellos, pues oye, se les hace, normalmente lo que hacemos es con esos sponsors o con esos ejecutivos que van a tomar ese rol de líderes de estos nuevos departamentos de datos, la idea es, pues bueno, tener unas entrevistas, unas charlas iniciales para ver, pues oye, cómo envisionaban, cómo conceptualizaban ellos su visión data-driven, ¿vale? Entonces, yo diría que en más del 80% de los casos lo que nos venía a decir es el eslogan que os ponía aquí. Pues oye, lo típico de generar una ventaja competitiva, sobre todo para consolidarme o conseguir ser el líder de mercado, ¿vale? Entonces, esto como mantra está bien, pero bueno, al final hay que de alguna forma aterrizarlo, porque si todas las empresas tuvieran esto, pues al final nadie se diferenciaría. Y yo creo que más que la pura visión, que normalmente es pues eso, tener una ventaja diferencial respecto a los competidores, al final donde permea, digamos, y se notan los matices ya contextualizados a la organización de turno, es sobre todo en lo que os voy a presentar a continuación, que son casi los objetivos, ¿vale? Antes de pasar a los objetivos, quería comentaros, pues bueno, ciertos casos de tendencias que podéis ver en las redes, digamos, de cuál es o cómo conciben su estrategia diferentes compañías. He traído, pues bueno, aquí algunos de los casos más relevantes aquí en el mercado español, sobre todo por la cantidad de inversión que están haciendo en este tipo de programas. Y veis que aquí al final ya, aparte de ese punto que os decía de, oye, convertirme en data-driven, generar esa ventaja competitiva, aquí ya estas empresas que, digamos, son maduros en estos temas, pues han ido refinando esta estrategia y han ido ya, pues, lo dicho, puntualizando ya en temas mucho más concretos, ¿vale? En el caso de Caixa, por ejemplo, pues la idea, como veis aquí, es que aparte de conseguir esa ventaja, es cambiar y transformar la experiencia del cliente, ¿vale? Caixa en este caso ha publicado el año pasado pues, una inversión de 5.000 millones de euros, que se dice pronto en 3 años, solo para renovación de procesos y tecnologías que casi gran parte de ellas van a estar basadas en datos e IA, ¿vale? Por contra, pues bueno, otra empresa contrastada aquí en España como Repsol, pues al final ves ahí el eslogan que es progreso de la mano de la última tecnología. Repsol en este caso, el diferenciador cuando lo hemos visto es
se quieren diferenciar por esa innovación, por hacer algo diferente y por ir, digamos, marcando el paso en el mercado. BBVA, por ejemplo, por contra, el foco que ha hecho en su programa de inteligencia artificial es en levantar toda la productividad posible. ¿Vale? Es ahorro, es pura eficiencia de operaciones y de procesos. Y luego, por ejemplo, por contaros algún casito adicional, pues está el caso de Mafre, que casi se desmarca y le da, digamos, un toque diferente y, obviamente, digamos, confía en lo que es la tecnología, pero Mafre en este caso, pues bueno, su estrategia le da con un toque más humano, con ese toque de debería ser el humano quien haga uso de esas herramientas que le proporciona la inteligencia artificial, pero siempre con el humano en el centro, con lo que llaman el Human Intellect. ¿Vale? Entonces, como veis, pues al final cada una de las organizaciones pues van un poco ya afinando bueno, haciendo propia esa estrategia con una serie de principios rectores. ¿Vale? Un poco en mi experiencia, aparte de estos, que os he traído unos casitos, digamos, de ejemplos reales, pues lo que nos hemos encontrado en los programas, no tiene por qué ser uno, en muchos casos pues tienen varios principios rectores a la hora de definir la estrategia, pues los más encontrados o los que más se utilizan son estos que os pongo aquí, ¿vale? El primero, yo creo que es claro, es el de conseguir eficiencias. Os comentaba también, por ejemplo, en el caso del BBVA. En este caso, pues bueno, la IA, ya lo conocéis todos un poco por todas las aplicaciones que tiene ChatGPT o todas las nuevas suites de IA generativa, pues el foco es en muchos casos el de conseguir eficiencias, por reducir el tiempo en el que se tardan las cosas. Básicamente, muchísimas tareas de corte manual se están viendo, pues bueno, eliminadas o reducidas al máximo utilizando elementos de IA. Entonces, pues bueno, conseguir eficiencias es uno de los grandes puntos y un elemento común en muchas de estas estrategias. El segundo punto sería mejorar el go-to-market. Muchas empresas, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de bienes de consumo o de retail, lo que intentan es, a través de la IA, reducir, digamos, ese tiempo de lanzamientos al mercado con el que realmente se pueden diferenciar. Y, bueno, pues varias de estas compañías lo que están haciendo es, pues, por ejemplo, meter la IA en todo lo que son procesos de marketing. Pues a la hora de diseñar campañas o diseñar imágenes, colaterales, notas de prensa, etcétera, pues lo que hacen es, pues, oye, confiar en la IA para reducir esos tiempos de preparación y que esto redunde, digamos, en esos tiempos de lanzamiento de esos productos a mercado. Con la IA, pues, evidentemente, esto se ha visto súper transformado y están acortando estos tiempos, pues, de manera muy significativa. En otros casos, por ejemplo, pues bueno, como el caso de Repsol, pues está el de fomentar la innovación. Realmente hacer de la IA y de estos nuevos departamentos de datos, pues bueno, unos laboratorios de idea y unos laboratorios donde poner en marcha, pues eso, iniciativas tecnológicas donde se pueda conceptualizar y gracias a todas las capacidades que nos da la IA, pues intentar, pues o generar nuevas ideas de negocio o generar nuevas maneras de operar o, pues bueno, de alguna forma meter una innovación para que este tipo de nuevas ideas basadas en datos de IA, pues bueno, hagan diferenciar a la compañía y por ende, pues también se vean reflejadas en la reputación que estas organizaciones tienen en el mercado. ¿Vale? En otros casos puede ser, como veis en el cuarto punto, transformar la experiencia del cliente. Pues lo dicho, muchas veces cuando al cliente le das todas estas armas, todos estos mecanismos de utilizar la IA, pues simplemente la experiencia o es mucho más fluida a la hora de navegar por aplicaciones, por páginas web, etcétera, o simplemente directamente pues se reducen, digamos, todos los tiempos de procesamiento a la hora de pedir un crédito, de hacer un pedido o de utilizar cualquier producto o servicio de la compañía que realmente esté fomentando estas capacidades. ¿Vale? Yo creo que estos cuatro de arriba son los más importantes y luego por mencionar también algún otro, pues bueno, hay a veces también que más que en ese punto de ataque o en esa estrategia, digamos, de mercado, muchas compañías también están montando estas capacidades porque directamente están saliendo nuevas regulaciones y nuevos reglamentos que te obligan de alguna forma a poner orden a toda la analítica que tengas en casa, ¿vale? Entonces,
alguno de los objetivos para estas compañías era simplemente cumplir las regulaciones y aquí hacer mención especial a lo que es el AI Act de 2024, que es una ley que salió el año pasado y que es de obligado cumplimiento a todas las empresas que tengan, pues bueno, modelos analíticos o IA en sus instalaciones, ¿vale? En otros casos, que yo creo que es parecido al de arriba, es el desarrollo de nuevos productos. Pues ya comentamos esto tanto en el principio de mejorar el go-to-market como en el de fomentar la innovación. Hay también a veces que estas compañías se centran también en la experiencia del empleado. Pues yo, por ejemplo, hay en algunos casos, pues bien trabajando para ministerios o para organizaciones, digamos, de carácter público, ellos no tienen unos objetivos de conseguir un mayor número de ventas o de tener mayor penetración, por ejemplo, en el mercado, pero sí, por ejemplo, o bien de eficientar las operaciones, como conseguimos, como consideramos antes, o de, por lo menos, mejorar esa experiencia del empleado. Entonces, pues bueno, algunas de estas organizaciones, uno de los puntos clave es la de facilitar las cosas, digamos, la operación a la gente que tiene en plantilla, ¿vale? Y en el último, pues bueno, mejorar riesgos, pues aquí como podéis dilucidar, pues bueno, también a la hora de gestionar los riesgos, si todo, por ejemplo, está gestionado por IA, pues bueno, todos esos errores que pueden estar atribuidos a fallas humanas, tanto en operaciones de riesgo como en procesamiento, por ejemplo, de documentos, pues bueno, es un tema también que la IA de alguna forma puede facilitar porque, bueno, como ya sabéis, los algoritmos de alguna forma se van reentrenando y mejorando y todo lo que son las fallas, errores de ortografía y demás, o cotejado, por ejemplo, de números o referencias, pues esto la IA lo hace muy bien. Entonces, en algunos de los casos también es un punto clave, ¿vale? Al final, pues como veis, hay diferentes principios rectores, pero bueno, pueden ser estos o pueden ser tantos otros como aquellos que consideren los ejecutivos a la hora de alinear ese nuevo centro o esa nueva área de datos, alineando también a los objetivos de la empresa. O sea que aquí, como os comentaba antes, pues al final la cantidad de principios, de estrategias y de matices, pues son tanto más como las organizaciones que se deciden a emprender estos programas de transformación, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, ya de alguna forma, esos son los primeros pasos que tratamos con estos sponsors que desean, digamos, generar ese nuevo área de datos en su empresa. El segundo punto que vamos a ver es, pues oye, cómo quedan embebidos, cómo se empiezan a diseñar y a generar estas nuevas organizaciones o estos nuevos departamentos, ¿vale? Esto es lo que vamos a llamar como modelo operativo. Modelo operativo, pues al final es, pues bueno, la forma que tienen esas organizaciones de coordinar y orquestar, pues tanto los datos, ¿vale? Los datos que tienen los sistemas, como esas tecnologías y herramientas de las que disponen, en conjunto con personas y procesos que ayuden, digamos, a coordinar, ¿vale? Todo ello, pues al final, con el fin último de obtener, poder extraer, digamos, todo el valor que está contenido en los datos y mejorar esa toma de decisiones, ¿vale? Y al final, ¿cómo se hace esto? Pues la verdad es que normalmente el- el mínimo común múltiplo de todo esto es el concepto de COE, ¿vale? COE significa Center of Excellence o centro de competencias. En algunas otras ocasiones pues también se llaman hub o función o departamento o oficina, ¿vale? Pero bueno, al final viene a ser el nuevo área que dentro de las organizaciones va a tener su propia entidad para gestionar los temas relacionados con datos, analítica e inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, a la hora de conformar estas organizaciones o estos nuevos departamentos, pues bueno, básicamente hay tres modelos organizativos y al final, pues bueno, cada uno tiene sus matices y es de alguna forma lo que hay que adaptar a las organizaciones. Por comentar un poquito cada uno de ellos, pues bueno, por una parte está lo que veis en la izquierda son modelos completamente centralizados. Aquí es de alguna forma aquellos modelos
donde el departamento de data gestiona todo lo habido y por haber, ¿vale? Y cualquier actividad de explotación con datos, pues bueno, tiene que pasar por este departamento, ¿vale? Entonces aquí quedarían al final recogidas pues todas las capacidades de explotación, de gobierno del dato, de calidad del dato, pues bueno, básicamente todo concentrado en un único departamento, ¿vale? Por contra, en algunas organizaciones, si nos vamos a la parte de la derecha, son completamente descentralizadas. Y esto es, aunque una organización, por ejemplo, tenga diferentes filiales o departamentos, pues cada una de ellas realmente tiene sus propias competencias de data. Y bueno, yo creo que aquí un ejemplo claro, por ejemplo, es el de Google, ¿vale? Google pues, un poquito por su estructura empresarial tiene diferentes filiales, pues tiene, bueno, en realidad más que Google sería Alphabet, ¿vale? Que es la casa matriz, y tendría como varias compañías. Tiene por una parte Google, que es el buscador, tiene por otra parte YouTube, tiene por otra parte, pues bueno, diferentes filiales que cada una se dedican pues a temas de innovación, a temas de health, de temas de startups o ventures. Pues al final, en este tipo de ecosistemas, en este tipo de modelo organizativo, cada una de esas filiales tiene su propio departamento de analítica corporativa, ¿vale? El último o la última opción de modelo organizativo sería algo que sería el modelo híbrido, que cogería un poquito lo mejor del modelo centralizado y un poco también lo mejor de la flexibilidad que ofrecen los modelos descentralizados. Entonces, al final, estos modelos organizativos, y lo veremos un poquito más adelante, lo que consisten es tener un órgano central, que sería como el hub, ¿vale? Y este hub, al final, va a centralizar un poquito lo que son las capacidades, lo que es la gestión de esas competencias de analítica y de inteligencia artificial, pero también va a delegar cierta de esa capacidad a los negocios y al final el fin último es que trabajen tanto el hub como las diferentes áreas en combinación para extraer y para operar de forma más eficiente, ¿vale? Lo vamos a explicar un poquito más adelante, o sea que si os parece lo vemos en las siguientes slides. Aquí lo que hemos visto también con el paso del tiempo es que, bueno, hace años sí que los modelos, o dependiendo del sector, o estaban muy centralizados, por ejemplo, en sectores o industrias como la bancaria o la farmacéutica, todo está muy, muy centralizado, y en compañías, por ejemplo, en el otro extremo, pues están descentralizados. Lo que hemos visto con el paso del tiempo, y al final es donde todas las empresas están empezando a atender, y es casi el modelo que más se utiliza y el modelo que más se despliega, es ese híbrido y federado, donde, como os comentaba, pues bueno, existe de alguna forma un hub, ¿vale? Que es estas competencias, digamos, centrales de analítica, datos e inteligencia artificial, y este hub, de alguna forma, se combina con las diferentes áreas de negocio, con las diferentes áreas operativas a la hora de lanzar iniciativas, ¿vale? Entonces, al final aquí se equilibran dos partes. Se equilibran todos los beneficios de centralizar todas esas capacidades de data en ese hub o en ese área central, pero también se aportan, digamos, los beneficios de descentralizar. Entonces, por poneros unos ejemplos, y no hace falta que veamos todo, pues bueno, a la hora de gestionar, por ejemplo, está bien que todo quede concentrado en un hub, porque al final no hay, digamos, matices ni diferentes visiones de que estas competencias estén diseminadas en áreas. Entonces, desde un hub se tiene una visión, digamos, transversal de todos los datos de la compañía, pero por otra parte, como veis aquí, pues a las diferentes áreas se les da un poco la flexibilidad para que ellos escojan sus necesidades y que de alguna forma pues, lo alineen a sus propios intereses como área, ¿vale? También a la hora, por ejemplo, de adoptar estas nuevas estrategias. Por ejemplo, en el punto de tener el hub, pues sabemos que hay un sponsor, hay una persona responsable dentro de la organización que va a ser quien lleve esta transformación, pero por otra parte también se va a dar a las áreas esa capacidad de adopción, porque van a tener, pues bueno, una serie de personas designadas que van a funcionar en conjunto con ese sponsor
a la hora bueno, de poder adoptar estos nuevos productos de datos que genere, digamos, este centro de excelencia, ¿vale? A nivel de datos, pues prácticamente lo mismo. Si se tiene una visión común de todos los datos, pues sí que aporta la organización, ¿vale? Esto lo haría el hub. Por otra parte, a las áreas, el detalle de esos datos, en cuanto estén dentro de su ámbito de actuación, pues se les da de alguna forma o se delega en ellas el definir qué significa cada uno de esos datos, porque son al final ellos los expertos de negocio. En cuanto a la explotación, lo mismo. Es bueno tener un hub porque al final se deciden desde allí todas las herramientas y todas las tecnologías que se van a utilizar en la casa. Por otra parte, pues bueno, residen los negocios, pues bueno, toda esa aportación de nuevas mejoras para que esas herramientas se vayan adaptando a su ritmo de trabajo. Y por último, pues bueno, a la hora de ver las dinámicas de trabajo, pues cuando hay un hub, de alguna forma, se fomenta esta colaboración. Este hub también puede tener la visibilidad de ideas que me vengan de un área, poder compartirlas o reutilizarlas en otro área, ¿vale? Lo que se hace ahí es unas sinergias, digamos, a la hora de esta gestión de conocimiento y también de la inversión que se haga en diferentes iniciativas, pero por otra parte también se da esa flexibilidad a las áreas para que de alguna forma monten sus propios ecosistemas. Entonces, aquí la idea al final es pues, el mensaje de abajo, que con estos modelos, digamos, híbridos o federados se puedan equilibrar, por una parte, un gobierno, ¿vale? Esa visión común, que todo sea estándar, que todo se decida desde un único punto, versus o en conjunto con toda la flexibilidad de darle también a las áreas de negocio, a esas áreas corporativas, de un margen de actuación para que ellos decidan, pues oye, en qué se quieren enfocar utilizando esos datos y esas capacidades de IA. ¿Vale? Muy bien. Entonces, visto un poco cómo serían esos modelos de Hub and Spoke, pues bueno, yo creo que lo hemos ido comentando, pero al final, pues bueno, los hubs, digamos, o estos nuevos modelos no vienen a romper, digamos, todas las áreas que hay en la organización. Lo que vienen a hacer son, pues bueno, compendios, digamos, de gente que está trabajando para ciertas áreas para que se puedan ofrecer estas capacidades de Data Analytics, ¿vale? Entonces, con lo que hablamos antes, los hubs normalmente los llevan o son dirigidos por áreas de estrategia y de transformación, por lo menos en los casos que me he encontrado yo creo que el 80% está vinculado a este tipo de departamentos, ¿vale? Que son al final punto de lanza de, pues bueno, de las disrupciones y de las transformaciones que se quieren hacer en la empresa, pero estas áreas, digamos, de estrategia y transformación no van a conformar estos hubs de Data y Analytics por ellos mismos. Normalmente, pues lo hacen de la mano de departamentos donde, bueno, tecnología siempre está presente y dentro de tecnología también por los diferentes subgrupos de arquitectura, de desarrollo del software, de temas, digamos, más técnicos. Seguridad también, normalmente, por todo lo que implica el manejo de datos, están también en esta ecuación y en última instancia y sobre todo por esta nueva incorporación y estas nuevas regulaciones del AI Act, que son de obligado cumplimiento, pues están también empezando a meter nuevos departamentos como son auditoría, en algunos casos también asesoría jurídica empieza a estar y bueno, al final son gente, de alguna forma, en organizaciones líquidas que vienen de estos departamentos, los que van a conformar ese hub y que van a dar servicio y que van a trabajar en conjunto con negocio y las áreas corporativas, que normalmente son habitualmente aquellos departamentos desde los que se van a nutrir de esas ideas de negocio y de esas necesidades, digamos, que tanto los datos como la inteligencia artificial, pues bueno, pueden cumplir y donde se genera, digamos, ese valor de negocio para la empresa. ¿Vale? Entonces, todo un poquito el ciclo de iniciativas analíticas lo vamos a comentar más tarde, pero lo que ya queda de facto es bueno, habrá un hub, ¿vale? Un centro de excelencia de Data Analytics que va a dar un servicio y que tiene que trabajar en conjunto con estas áreas de negocio y corporativas. ¿Vale?
Pues siguiente punto es, una vez que se ha definido esa visión y que se ha definido que va a haber un nuevo COE, ¿vale? Un nuevo hub de Data y Analytics que vaya a dar servicio a esas áreas, el siguiente punto sería, pues oye, ¿qué va a ofrecer este hub o este COE a los diferentes usuarios de negocio de la organización? ¿Vale? Y aquí básicamente, por mantenerlo reducido, se suelen ofrecer cuatro grandes capacidades, ¿vale? La primera sería la de analítica avanzada e IA, ¿vale? Esto es quizá lo que más se está llevando ahora, lo que más de moda está, vamos, lo que está en tendencia, porque al final todas las organizaciones quieren hacer este tipo de iniciativas de IA y de IA generativa, ¿vale? Ahora los vamos a ir mirando uno a uno, pero son tanto más importantes el resto de capacidades. Por ejemplo, la segunda de BI y Reporting, BI al final sería Business Intelligence y Reporting, pues sería al final toda esa capa de informes que normalmente también suelen absorber estos centros de datos, ¿vale? Esto, como veis, pues bueno, quizá no está pegado a esos mundos de la innovación, pero en el día a día de la empresa esto es algo que realmente no puede faltar y que es, digamos, capital en la actividad de cualquier empresa, ¿vale? Esto, digamos, estas dos primeras estarían centradas más en explotar esa información. Las otras dos que veis debajo, tanto gobierno del dato como la plataforma de datos, son capacidades que, digamos, son fundacionales, ¿vale? Estos realmente no son tan visibles, no se van a dejar a ver, pero sin tener una plataforma o sin tener un gobierno de datos realmente evolucionado, pues bueno, las capacidades de arriba no van a poder explotar el dato y el valor que se pueda extraer del mismo pues al 100%. Realmente son cosas que se necesitan de base para poder operar, ¿vale? Entonces, la idea en este capítulo es que de alguna forma veamos cada una de estas capacidades, ¿vale? Entonces, en cuanto a la analítica avanzada y la IA, básicamente consiste en convertir en respuestas concretas a través, sobre todo, pues de análisis estadístico, de modelos matemáticos y de algoritmos, ¿vale? Que de alguna forma aprenden patrones, ¿vale? Esto, como sabéis, pues bueno, un poco la visión y la evolución de todas estas capacidades a lo largo de la historia es que primero han surgido, digamos, modelos matemáticos, que al final, pues bueno, había algunos que te explicaban un poquito más qué estaba pasando, ¿vale? Toda esa parte descriptiva a la hora de utilizar los datos, pues oye, lo de las series temporales, si en verano mis ventas van aumentando en los últimos 3 años un 5%, por lo más probable es que el próximo año también aumente, ¿vale? Esto se hacía con series temporales y con ciertos elementos matemáticos y eran de carácter descriptivo. Con la analítica avanzada, al final lo que se hacía es, vía nuevas técnicas, pues machine learning o también diferentes series ANOVAs, bueno, diferentes técnicas analíticas, lo que se hace es empezar a predecir qué puede pasar y en función de qué variables, ¿vale? Con el paso del tiempo, la analítica avanzada va derivando también en capacidades de machine learning, que son unas técnicas que permiten, digamos, a los algoritmos a entrenarse y a retroalimentarse por sí mismos. Entonces, con ello se va alcanzando mayor precisión y mayor certeza en esos resultados que da la analítica. Y esto, en última instancia, pues ha evolucionado, como veis las cajitas de abajo, en nuevas capacidades de IA generativa. Ahora, básicamente, en vez de hacer esos modelos en casa, lo que se hace es, se está recurriendo a modelos externos, que sobre todo desde el punto de vista conversacional, pues ya conocéis ChatGPT o Google Gemini, pues están ayudando a que esas capacidades realmente van a predecir cuáles serían los resultados o la respuesta en ciertas conversaciones, que es que al final lo que vemos en el funcionamiento de estos modelos. Entonces, pues lo dicho, todas estas capacidades son los grandes elementos que permiten extraer el dato y montar esas iniciativas pues, de chatbots, de generación de imágenes, de generación, por ejemplo, de agentes que nos permitan, pues bueno, esas preguntas y respuestas automáticas y en última instancia, pues como vais viendo ya,
pues todo lo que es la nueva filosofía de agentes que al final son, o de agéntica, que al final es orquestar diferentes agentes casi de manera autónoma para, como veis aquí en la definición, pues bueno, automatizar decisiones repetitivas de carácter end-to-end, en muchos casos prácticamente eliminando al humano, ¿vale? Por último, pues bueno, dejaba aquí referido toda la parte de MLOps y LLMOps, ¿vale? Que son al final, pues bueno, procesos que se tienen para ajustar estos algoritmos y que de alguna forma, pues bueno, se vayan adaptando a la actividad de la empresa, ¿vale? Entonces, capacidad principal, esta que os comentaba de analítica avanzada y de IA. Y en cuanto a explotación, como ya os anticipaba antes, pues también las de Business Intelligence y Reporting. ¿Qué viene a ser el Business Intelligence y el Reporting? Pues básicamente es facilitar la visualización de conjuntos complejos de datos con representaciones que son muy fáciles de entender al usuario, ¿vale? Y esto es básicamente pues cuando se utilizan datos o, bueno, set de datos complejos, ¿vale? De diferentes fuentes, pues ver el dato en sí es complicado. Entonces, hay diferentes software, digamos, a nivel empresarial que ayudan un poquito a esa visualización, pues a través de gráficos, a través de diagramas de tendencia, de distribuciones, y esto, pues bueno, facilita mucho, sobre todo, la toma de decisiones. Ahí, por ejemplo, pues seguro que conocéis herramientas como Power BI o Google Looker o Click, que al final, pues bueno, vienen a facilitar toda esta graficada y toda esta visualización de datos para, pues bueno, tomar decisiones rápidamente. Aquí al final lo que están haciendo un poco las empresas es, pues primero, sofisticar todo aquello que en su día venían informes, que venía prácticamente en tablones con diferentes datos, pasarlo a un formato gráfico, ¿vale? Esa sería la parte de dashboards e informes corporativos. Las empresas también están empezando a ofrecer capacidades de formación para que los empleados sean capaces de generar sus propias narrativas, de hacer su propio storytelling con datos y en última instancia, pues bueno, hay empresas que lo que están facilitando es la autonomía por completo de esos empleados y que están montando de alguna forma lo que se llaman data marketplaces, ¿vale? O este self-service de Business Intelligence, son formatos de autoservicio donde los empleados, pues bueno, pueden ir allí y en un formato, digamos, casi como un portal de Amazon, pues pueden pedir acceso a diferentes activos basados en datos, pues informes o modelos o datos, por ejemplo, externos, para poder jugar con ellos de forma autónoma, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de evolución que hayan tenido estas empresas, se pueden ver más o menos a la derecha todas estas capacidades, pero bueno, la que está prácticamente presente en todas es, como os comentaba, pues toda la parte de dashboards y reporting corporativo, ¿vale? Si pasamos a la siguiente es el gobierno del dato, que es un tema que yo cuando empecé a hacer estos temas de analytics, pues bueno, desde Accenture empezamos a hacer proyectos, pero es un tema que aunque no sea tan visible, está ganando mucho empuje a lo largo de los años. Y yo creo que es, primero, porque las empresas están empezando a profesionalizar todas sus competencias de data. Segundo, porque al final, y esto parece que no, pero impacta en los resultados, por ejemplo, que nos ofrecen esos modelos de IA y esos algoritmos, digamos, de machine learning. Aquí si el algoritmo al final se está alimentando de esos datos, pero ese dato no está en el formato adecuado o no tiene la calidad suficiente o estamos, digamos, metiendo datos duplicados, pues al final los resultados que se obtienen de esos algoritmos, por muy buenos que sean, pues son erróneos. Entonces, para evitar, digamos, esta traslación oye, cuando meto basura, la basura va a terminar saliendo, muchas de las compañías lo que están haciendo es hacer programas muy, muy potentes y con grandes inversiones de gobierno de datos, ¿vale? Que al final consisten, como os dejo aquí, en establecer nuevos marcos de trabajo donde se definan políticas, procesos y estándares
que permitan gestionar de forma correcta los datos, ¿vale? Y entre ellos, pues bueno, sobre todo hay temas de gestión de accesos, pues por ejemplo, que la gente en la organización, por ejemplo, no pueda ver datos de cliente o, por ejemplo, que estratifique muy bien a qué información tiene que tener acceso cada uno de los empleados. Como el segundo punto que ya os avanzaba de datos correctos y confiables, pues lo dicho, quitar duplicados, intentar mejorar la información, etcétera, etcétera. Y en última instancia, como veis en la tercera caja, pues bueno, que se cumplan que de hecho es súper importante todos los temas de protección de datos y privacidad. Pues como ya conoceréis, todos los temas de GDPR, todos los temas de consentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, gobierno del dato, quizá no para tener ese enfoque más tanto de mercado o de innovación, pero es totalmente necesario para que el resto de las capacidades de Data y Analytics funcionen bien y por otro también para asegurarnos que se están cumpliendo con ciertas regulaciones y que de repente, por ejemplo, una multa no impacte en la compañía generando, pues bueno, el consecuente impacto reputacional a la baja, ¿vale? O sea que el gobierno del dato, como os digo, empieza a tener mucha, mucha relevancia en las organizaciones, ¿vale? Y por último, pues bueno, el tema de plataforma de datos, que al final es una competencia que, como os decía, es más estructural, es más interna a este departamento, pero que tiene que estar ahí porque si no se tienen de alguna forma esos mimbres, esas estructuras y esas herramientas, digamos, donde se pueda meter la información, se pueda hacer la calidad y se pueda explotar de forma correcta, pues al final el resto de capacidades se ven anuladas, ¿vale? Hasta el final, como ya podéis prever, pues no es que las empresas puedan hacer una o dos capacidades, o sea, tienen que abordar estas cuatro de forma, digamos, equilibrada, porque en cuanto una de estas capacidades pues no esté evolucionada, realmente va a ser el lastre para que realmente se puedan utilizar el resto, ¿vale? Entonces, a nivel de capacidades puras de data, lo que toda empresa tiene que tener a día de hoy es una arquitectura de datos. Estas arquitecturas normalmente se basan en tecnologías de lo que se llaman los hyperscalers, que son los tres grandes habituales, pues son o las nubes o los clouds que te ofrece Google, o los que te ofrece Amazon, o los que te ofrece Microsoft, ¿vale? A través de sus productos. Últimamente también está entrando un nuevo competidor, Databricks, para que os suene, pero vamos, todas las empresas tienen que tener estas arquitecturas para poder operar de forma óptima y eficiente. Segundo, si ya empiezan a estar evolucionadas, tienen que ofrecer todos esos productos de datos a través de APIs, ¿vale? Entonces, se empieza a hablar aquí de los servicios de datos como producto. Al final es permitir, por ejemplo, que otras compañías hagan uso de tus algoritmos, cobrándole, obviamente, pues un fee, una tarifa por ese uso y que al final, pues bueno, en muchos casos y en empresas maduras vienen a conformar pues, bueno, nuevas fuentes de beneficios y al final pues, vienen a conformar la monetización de esa explotación de la información. Y por último, por comentaros aquí también otro tema de tendencia, es toda la parte de FinOps, porque cuando estas empresas están yendo a la nube, pues bueno, hay un tema que al final es de costes y todo es, digamos, de pago por uso. FinOps viene a ser todas esas consolas o todos esos módulos de administración que te permiten hacer, pues bueno, seguimiento de las diferentes partidas de precios que vienen asociadas, pues bueno, a la explotación del dato, al procesamiento de ciertos servicios, a cuánto me cuesta almacenar el dato o a cuánto me cuesta, pues bueno, lo que os decía antes, gobernar la información, meter procesos de calidad, generar algoritmos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte de Finos también viene a conformar una parte bastante relevante de estas capacidades de data, ¿vale? Eh, con esto más o menos estamos llegando a la mitad de la charla. Vamos a pasar a la parte de roles. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por ver, creo que tenemos una pregunta. Vale.
¿Cómo definirías el punto de madurez ideal para que una organización deje de ser data-aware y realmente se convierta en data-driven? Mm, Yo creo que aquí al final no hay una respuesta única. Sí que os comentaba al principio, pues bueno, temas de modelo operativo. Ahora os comentaba ciertos temas de las capacidades que tienen que tener estas organizaciones. Normalmente no hay un único factor que te ayude a ver la madurez y de hecho este punto de madurez es normalmente como empezamos también después de esas charlas de visión a trabajar con los diferentes clientes. Normalmente la madurez la medimos o, bueno, viene a ser medida en varios puntos. Primer punto es a nivel de ecosistema tecnológico, todo lo que os comentaba en la slide anterior, y aprovecho que la tenemos cerca para hablar de la plataforma de datos, o sea, el punto de madurez a nivel de plataforma de datos, pues se ve si estas organizaciones han apostado, por ejemplo, por el cloud. El cloud, al final, todos esos nuevos productos tecnológicos, pues también marcan un poco cómo de madura está la organización. Marca también el modelo operativo, si la empresa realmente tiene definidos todos esos procesos, todo ese esquema organizacional, si tiene, por ejemplo, un responsable y si tiene, sobre todo, definidos unos procesos que veremos en el siguiente capítulo. ¿Vale? Y luego, sobre todo, pues bueno, el nivel o la calidad de cuánta capacidad o cuántos recursos tienen pues para invertir en estas capacidades. Normalmente, pues si tienen muchos de los roles que vamos a ver también ahora, muchos data scientists, si tienen todo el espectro y todo el abanico de posiciones o de roles que debería tener un centro y también, pues bueno, con el paso del tiempo, pues es casi la madurez y otro punto clave, la gestión del cambio, es cómo se haya publicitado y cómo este centro de analítica, ¿vale? O de inteligencia artificial empieza a convivir de manera activa con el resto de áreas. En aquellas organizaciones que están muy maduras, pues no solo se habla dentro del hub de temas de datos, es que toda la empresa, incluidas las áreas de negocio, te hablan de datos, toda la gente en las áreas de negocio te hablan de datos, pero porque llegado un momento están tan integrados y hay una colaboración tan cercana con el hub que la gente realmente sigue la misma filosofía y aunque estén en áreas, digamos, colindantes, se conoce muy bien toda la actividad de datos. Entonces, ¿cuándo deja de ser data aware y realmente pasa a ser data driven? Pues cuando realmente, pues lo dicho, se tienen un poco los miembros tecnológicos, se tienen los procesos a nivel organizativo y toda la empresa, pues no solo el departamento de datos, toda la empresa en su conjunto, pues ha adoptado, digamos, esta filosofía de operar, manipular, expresarse y explotar la información empresarial. ¿Vale? No sé si con esto he contestado, pero bueno, espero que sí. Si no, profundizamos también en la parte final. Y otra pregunta también antes de pasar, pues bueno, gracias por lo interesante. En una organización pequeña o mediana, con menos recursos, ¿cuáles serían los pasos prioritarios para iniciar un camino hacia un modelo data-driven? Pues yo os diría a ver, en las empresas medianas básicamente todo lo que estoy explicando aquí hace efecto. Lo único que en una empresa grande pues tienes el punto de que quizá hay mayor inversión, pero por otra parte esos programas de transformación quizás son más complicados de gestionar por politics, por bueno, diferentes agendas, por el tamaño de la organización. Esto, por ejemplo, no lo tienes en las empresas de corte mediano y pequeño, pero quizá pues, no se tiene tanta capacidad de inversión. O sea que yo diría que las recetas vienen a ser las mismas, lo único que los retos a la hora de desplegar esto pues pueden ser diferentes, pero lo dicho, hay startups que son muy data driven y hay otras que nada, al igual que las compañías. Hay algunas que están más avanzadas y otras menos, pero yo diría que los puntos clave en los que tienen que centrarse son los mismos. Es adoptar filosofía, montar ese ecosistema tecnológico dirigido a data, montar también unas pequeñas dinámicas de operar, ¿vale? Lo que llamamos ways of working y esos procesos y sobre todo, como veremos más adelante, pues ser capaces de priorizar
y de centrarse en aquellas cositas o en aquellas iniciativas que vayan a tener un impacto y digamos, un efecto en la cuenta de P&L o de cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. ¿Vale? Si os parece, seguimos. Vale, leo la última. Al inicio hablaste de tu experiencia en otros sectores que no necesariamente venden un producto o servicio. En tu experiencia, ¿cuál sería el primer paso para que una organización sin fines de lucro se convierta en una organización data-driven si aún no tiene la infraestructura tecnológica sólida? Yo diría, me repito un poquito, pero yo creo que lo mismo, o sea, la visión debería ser lo mismo, que los datos aporten a los fines de la empresa. Lo único que en los principios rectores, pues a lo mejor no hay que hacer nada de go-to-market, porque no hay que lanzar productos. A lo mejor no hay que hacer nada respecto a la calidad de los clientes, porque no los tiene. Pero en algunos casos, si por ejemplo hay compañeros míos en Accenture que están trabajando en programas pues, para administraciones del Estado, para ministerios y demás, que al final ahí pues los objetivos serán otros. Serán, por ejemplo, redundar en que los hospitales funcionen mejor, en curar o, por ejemplo, acortar los tiempos de espera en las colas, por ejemplo, de un centro de salud o en un hospital. Pero al final, sea cual sea el objetivo, el mantra de utilizar los datos yo creo que es el mismo. Y las capacidades y los medios tecnológicos y de analítica o de inteligencia que haya que poner son los mismos. O sea que como veis, y yo creo que ya se destila un poco de las preguntas, eh, no hay, digamos, una receta única a la hora de montar esta estrategia data-driven, sino es casi la contextualización a los fines, a los objetivos de la empresa y luego en cada una pues de seleccionar de estas cajitas con cuál cree que esa evolución va a ser más rápida. Pero bueno, lo dicho, las experiencias son variopintas y no hay una receta única que sea de aplicación. Lo que también quiero puntualizar es lo que os decía, que es de las 4 capacidades, es importantísimo que ninguna de estas se nos quede atrás, porque una empresa que haga muchos pilotos de IA generativa, pero que luego no desarrolle, por ejemplo, esos miembros tecnológicos, pues antes o después va a encontrar, digamos, un obstáculo para seguir con esa evolución y viceversa. Si una empresa se dedica mucho a tener la mega plataforma de última generación, pero no ha centrado tampoco, por ejemplo, parte del trabajo en definir unos procesos, una gestión de la demanda o en ayudar a los usuarios a entender de qué va lo de Data y Analytics e IA, pues esa empresa también va a encontrar un lastre a la hora de poder extraer el mayor valor de los datos. ¿Vale? O sea que nada. Si os parece, seguimos y hacemos otra ronda de preguntas al final de la sesión, ¿vale? En los últimos 10-15 minutos. Eh, pues nada, lo dicho, siguiente paso o siguiente capítulo sería el de los roles de data e inteligencia artificial. Aquí he leído algunos, estos también los solemos customizar un poquito a las organizaciones, pero os dejo aquí un resumen de los roles que yo creo que son los claves, ¿vale? Los he intentado representar de izquierda a derecha, de los que son más de negocio a aquellos que son más técnicos. Luego cada uno tiene su propia naturaleza. Pero bueno, creo que quedan bien reflejados. La idea también es ir a ver uno por uno cada uno de ellos sin profundizar mucho, porque no nos va a dar tampoco el tiempo, pero bueno, para que por lo menos os suenen y lo dicho, que de aquí a futuro pues tengáis por lo menos una idea inicial de en qué consisten, ¿vale? Entonces, yendo por orden de izquierda a derecha, empezamos, si queréis, con el Data Product Manager. El Data Product Manager al final va a ser, pues bueno, esa persona que lidere los proyectos, esas iniciativas de data, y la idea es que ellos son al final, son como un project manager al uso de cualquier tipo de proyectos que se puedan hacer en las organizaciones, pero con ciertos conocimientos de datos y de analítica, ¿vale? Entonces, estas personas van a ser clave porque al final son los que tienen que tener muy claro en qué va a consistir ese producto de datos, ¿vale? Pues bien un recomendador o bien un chatbot, por ejemplo, que asista a los empleados o que asista a los clientes,
o un algoritmo de detección de fraude, ¿vale? Pueden ser cualquier cosa basada en datos, pero esta persona tiene que tener claro en su mente qué pinta tiene y para qué se va a utilizar ese producto, ¿vale? Lo que tienen que hacer estas personas es al final guiar al equipo de desarrollo, que va a estar compuesto por los otros roles, pues bueno, en qué se tiene que hacer, en cuál es la misión, el objetivo final y en el transcurso de las iniciativas, sobre todo, priorizar las funcionalidades con esa capa de negocio e intentar también traducir esos objetivos a especificaciones técnicas, ¿vale? Luego también, como os decía, pues bueno, van a actuar un poquito como directores de orquesta del resto de integrantes de estas células analíticas, ¿vale? Al final, ¿qué tienen que tener estas personas? Pues normalmente un conocimiento muy, muy profundo de esa parte del negocio donde vengan, ¿vale? De hecho, estas personas suelen venir de las áreas de negocio, no son del hub, pero trabajan en estas iniciativas y sobre todo, pues bueno, aparte de conocimientos de project management, etcétera, etcétera, pues algo obviamente de datos, no necesitan programar, pero que entiendan un poco pues qué es una TL, qué es una visualización, etcétera, etcétera. Y en muchos de los casos, pues conocer las metodologías de Agile, ¿vale? Agile, Scrum, pues bueno, todas estas de iteraciones, ¿vale? Data Analysis. Aquí empezamos a ver personas que están muy pegadas a negocio, pero que empiezan a tener de alguna forma skills ya un poquito más profundos en herramientas analíticas, como veis por aquí, pues bueno, ya saben tirar queries con SQL, saben utilizar Excel, en algunos casos saben o tienen conocimientos de herramientas de visualización, puede que tengan de estadística descriptiva y sobre todo, pues bueno, necesitamos que esta gente esté activa y comunique de forma efectiva y construyendo esas narrativas, ¿vale? Lo que van a hacer estas personas, pues es intentar estudiar y analizar todos los datos de empresa y aquellos insights, digamos, de carácter de negocio, trasladarlos al equipo más técnicos para guiarle en cómo tienen que, de alguna forma, ir perfilando e ir ajustando esos algoritmos para que al final, pues bueno, se generen las respuestas correctas, ¿vale? Y básicamente son esos. Entonces son al final los que van a trabajar tanto el detalle de la parte de negocio, pero en combinación con perfiles técnicos que pueden ayudar, digamos, a generar esos productos finales, ¿vale? Siguiente, es un perfil semejante, que es el perfil de ingeniero de visualización. Ellos son como data analysts, ¿vale? Pero estas personas lo que se van a fijar más, sobre todo, es en el desarrollo de informes, de todas esas capas, digamos, de visualización más gráficas que permitan tomar esas decisiones de forma intuitiva. Ellos, como veis aquí, pues son expertos en esas herramientas de BI tradicionales, pues bueno, Power BI, Tableau, Click, están saliendo muchas. Y luego, sobre todo, pues bueno, tienen ya unas nociones, por lo menos, de modelado de datos, de SQL, que al final nos vale para hacer extracciones, etcétera, etcétera, y de cómo los datos están digamos, almacenados y cómo se pueden procesar para poder visualizarlos con estas herramientas y estos software de visualización, ¿vale? Entonces, ellos de alguna forma generan esa capa visual, pero también van a trabajar toda esa metadata y todos esos modelos de datos que permiten visualizar los modelos de forma óptima, ¿vale? En esas gráficas. Y en muchos casos, estas personas también lo que tienen son unas capacidades de UX, ¿vale? De UX, que lo que también son expertos es pues bueno, en dónde colocar las cosas para que realmente la visualización sea buena. Pues todo el tema de navegaciones, todo el tema de los layouts o cómo configurar el reparto de los elementos gráficos, las tablas, las listas, etcétera, ¿vale? Para que al final los informes pues tengan una buena presencia. El siguiente rol es casi el más típico vinculado a la IA y a los datos, ¿vale? Que sería el data scientist, el científico de datos. Estas son las personas, pues bueno, que al final son los responsables sobre todo de programar estos modelos predictivos y algoritmos
y sobre todo de hacer todas esas pruebas de ensayo-error para, pues bueno, vía recalibración de los modelos, conseguir los resultados que se esperan, ¿vale? Bien porque sean los que se adecuan al negocio, bien aquellas funciones, digamos, de optimización de resultados, porque la IA, como os decía también antes, pues es capaz de regenerarse por sí misma, pero tiene que tener un poco esas instrucciones que faciliten al Machine Learning la consecución de los resultados más óptimos. Entonces, este ajuste recalibrado de modelos es lo que harían los data scientists, ¿vale? Que, como veis aquí, pues bueno, las skills principales son básicamente programación avanzada, sobre todo en Python, que es el lenguaje por excelencia de los data scientists, y R, que se utiliza sobre todo en temas más estadísticos, ¿vale? Como os comentaba, pues bueno, temas de machine learning, obviamente conocimiento de toda la parte matemática y luego, pues bueno, tener esa capacidad de pensamiento científico y experimentación para ir probando, ¿vale? Si pasamos al siguiente, pues bueno, son los arquitectos de datos. Estos roles no están tan involucrados de alguna forma en las iniciativas, pero son los que se van a quedar encargados de diseñar, antes de poner las iniciativas en práctica, todos los elementos tecnológicos que van a dar soporte al uso de estos algoritmos, ¿vale? Pues, como os comentaba antes, ellos van a estar pegados a las plataformas de datos, van a ver cómo se gestionan todas esas capas, digamos, de datos, cómo se almacenan, cómo montamos estas APIs, si queremos que esos algoritmos se publiquen en el exterior. Y para ello, pues bueno, tienen que estar basados con amplio conocimiento de esas plataformas, digamos, de Amazon, de Microsoft, de Google. Y como estos ecosistemas cambian de forma tan rápido y están todo el día sacando nuevos módulos y nuevas herramientas, pues básicamente el oficio del arquitecto es pues seguir, digamos, todas las tendencias e intentar también evolucionar la plataforma de datos de la empresa para que pueda tener cabida por las nuevas tendencias y que todo esto redunde en toda esa capa, digamos, de explotación que os contaba antes, ¿vale? Aquí básicamente lo dicho, es evaluar y seleccionar tecnologías y sobre todo proponer nuevos roadmaps y nuevas estrategias a la hora de evolucionar el ecosistema tecnológico de la empresa, ¿vale? Siguiente sería ingenieros de datos. Este y el próximo son prácticamente, ingenieros de datos son perfiles muy, muy técnicos que lo que van a hacer es cuando el dato entra, digamos, en la plataforma de datos, de información, estas personas son los que van a montar, digamos, esa fontanería que veis aquí, todas esas tuberías o todas esas conexiones que van a permitir ingestar toda esa información en las plataformas de datos, pues está gestionada por los ingenieros de datos, que por otra parte también son los que van a codificar, por ejemplo, las reglas de calidad para conseguir ese gobierno, son también los que van a conformar esas bases de datos, son al final los que, digamos, van a meterle calidad y van a gestionar ese dato de origen para que esté bien perfilado de cara a que después los data scientists puedan explotar esa información, ¿vale? Las skills, pues muy parecida al data scientist, pero estas personas, aparte de programar en Python o en Scala, que son nuevos lenguajes, lo que hacen también es conocer de las arquitecturas, porque son al final los medios bueno, son los medios y tienen que alinearse, digamos, a que ese dato esté perfilado en cada una de las capas, que al final es el trabajo ese que comentamos hace un momento que hacían los arquitectos, ¿vale? Y por último, el último rol es, si bien los ingenieros de datos se ocupaban de cómo ese dato entra en la plataforma y se queda fino, los ingenieros de ML y de IA son los que se van a encargar de cuando los productos de datos o esos algoritmos que generan los data scientists están listos, ellos son los que van a coger los elementos de salida y los van a, digamos, conectar, pues, o bien con aplicaciones, o bien con el mundo exterior, o bien, pues, bueno, con los diferentes elementos para que lo puedan visualizar los clientes o los empleados dentro de la organización, ¿vale? Entonces, estas personas se van a encargar sobre todo de esas subidas a producción y de lo que se llama industrializar
los algoritmos, digamos, que, como os comentaba antes, se codifiquen los científicos de datos. Lo que es importante también para ellos es que al final lo que tienen que hacer es automatizar, digamos, todas esas secuencias que hacen los datos para llevar estos modelos a producción, ¿vale? Al final ese punto de automatizar el entrenamiento y vienen casi a dejar todo en automático para que no haya que supervisarlo, ¿vale? Y las skills, pues muy parecidas a los dos o tres roles anteriores, pues normalmente son ingenieros informáticos con mucho conocimiento de software, con mucho conocimiento también en todo lo que está pasando en el exterior en cuanto a librerías, pues GitHub, toda la parte de contenedores, orquestación y sobre todo, pues bueno, de lo que son mecanismos de automatización de esos modelos de esos modelos y de la monitorización de los mismos, ¿vale? Y esto es un poquito en cuanto a roles. Voy yo algo rápido porque queda esta última sección y por comentarlos por arriba y quedarnos luego por lo menos 10 minutos de dudas, ¿vale? La última parte, que también os lo venía avanzando, son los procesos clave, ¿vale? Procesos hay muchos, como os comentaba, hay temas de MLOps, hay de DataOps, hay temas de FinOps también, o sea, hay muchos temas muy, muy concretos, pero lo que yo creo que al final, y también ayudamos mucho a las empresas a definir estos primeros procesos, es sobre todo las grandes etapas, que son las que veis aquí delante, que deberían de llevar o que deberían de definir todas las empresas como ciclo de vida de esos proyectos de IA, ¿vale? Y al final son un poquito las seis que ves ahí. Las dos primeras, de alguna forma, vienen a conformar el proceso de gestión de la demanda y aquí al final cada empresa lo tiene conformado de una forma, pero esto viene a consistir en que ese departamento de data escuche a los usuarios de negocio, ¿vale? Que sería esa parte de descubrimiento de los casos, donde al final hay una interacción entre las áreas y el hub, ¿vale? Y el COE de datos. Se cogen esas ideas, de alguna forma se pasan por un filtro, ¿vale? Que sería toda esta parte de priorización y lanzamiento de los casos, ¿vale? Se hace como un estudio antes de lanzar los proyectos de en qué consistiría, cuánto valor va a reportar a la compañía. A veces se hace un business case, normalmente se hace de manera anticipada un diseño de la solución. Y con todo esto, una vez, si se ha filtrado esa idea de negocio, que empieza aquí, pues bueno, van a pasar a lo que se llama una fase de delivery, donde se desarrollan esos productos de IA y se llevan a la puesta en producción. Y lo que se hace y es muy importante, sobre todo en los últimos años, y que es algo que antes muchas empresas no hacían, es una vez que está en producción, lo importante es sobre todo que lo empiezan a utilizar los usuarios, porque si realmente se ha desarrollado un producto en la compañía pero luego los usuarios o los clientes no lo utilizan o no saben cómo utilizarlo o no se mide en último punto qué valor está aportando, pues realmente no sabes si esa iniciativa ha sido exitosa o no. O sea que al final lo que estamos haciendo desde Accenture y lo que piden también los clientes es que al final este ciclo pues se termine cerrando sabiendo pues oye, cómo se cierre con el conocimiento de cuánto está aportando esta iniciativa, este proyecto de IA a la organización, ¿vale? Entonces, por ver un poco el detalle, en esa parte más del punto 1, punto 2, habría este proceso de gestión de la demanda. Como os comentaba, pues en el descubrimiento de los casos normalmente hay esa primera captura o ese primer registro de esas ideas que tienen las áreas de negocio, esas necesidades para poder operar con datos. Esas iniciativas o esas ideas se clasifican como considere esa organización y a partir de ahí pasaría a una fase de priorización. Aquí al final lo que se hacen es, se recogen las ideas de todas las áreas, se pone de alguna forma en una lista común y a partir de ahí, en función de esos criterios de priorización que haya definido la empresa, pues se hace una selección de cuáles son los casos más potenciales. Con esos casos normalmente se diseña una solución tecnológica, ¿vale? Normalmente es una arquitectura y aquí es donde tenemos que empezar a contar con esos arquitectos y esas iniciativas, si tienen las aprobaciones
bueno, que estén consideradas en la organización, pues se lanzarían como un caso, como un proyecto. ¿Vale? Ese proyecto de alguna forma entraría en la fase de delivery. El delivery, como os decía, es el desarrollo y luego una vez que ese producto de datos esté listo, habría que ponerlo en producción, habría que conectarlo, digamos, con las aplicaciones finales o con el portal o con la web o con lo que se considere. Y esto, habitualmente, el punto clave son dos. Es prácticamente que el mantra es siempre utilizar metodologías Agile, porque normalmente estas metodologías son muy flexibles en el caso de que vayan surgiendo cambios por el camino. Y ya os comento que en temas de data normalmente siempre se piden cosas nuevas, siempre los datos fallan, siempre hay que hacer, imaginaros a medio camino hay que incrementar la calidad de cierto dato. Entonces las metodologías Agile son casi un obligado en la gestión de proyectos de data e inteligencia artificial. Y el segundo punto importante es, como veis aquí en el medio, es que haya equipos multidisciplinares. Esto en el pasado, normalmente las áreas de negocio comunicaban una idea al departamento de IT o de turno que las fuera a desarrollar y luego, pasado cierto tiempo, pues esa idea volvía de vuelta. Esto ya no funciona así y lo que hay que hacer es poner a operar a gente de negocio con gente de data y son realmente cuando los proyectos salen bien. ¿Vale? Entonces, aquí se siguen un poco esas metodologías. El Data Product Manager lo que hacen es en el inicio de los proyectos o de cada uno de los sprints de esos proyectos es priorizar qué se quiere hacer en ese sprint. Durante el sprint, el equipo de alguna forma ve cómo abordar esa cantidad de trabajo y luego, pues bueno, se desarrolla lo que sea y se lleva un poquito a revisión en esas ceremonias, digamos, de las sprint reviews. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto es aplicado a data, pero se puede hacer también para software development o otros temas, pero en data es prácticamente de obligado cumplimiento. ¿Vale? Y el último punto, como os comentaba, es no solo vale dejar hecho el algoritmo y conectarlo, sino, y esta parte normalmente está más pegada a la gente de negocio que lidera esas iniciativas, es asegurar por una parte la adopción de ese producto, hacer materiales de formación, dar charlas, dar soporte, por ejemplo, a robos y preguntas, bueno, pues facilitar sí o sí la adopción de ese producto por parte de los usuarios o por parte de los clientes. Y por último, como os comentaba, pues bueno, garantizar que ese impacto que quizás había estimado en un business case, que llegado al final de la iniciativa, pues se pueda comparar para evaluar si esa iniciativa ha sido exitosa o no. ¿Vale? Entonces, esto es un resumen, pero bueno, creo que por lo menos a nivel de procesos que os quedéis también con que todo esto tiene que estar establecido en la compañía porque si no al final se fomenta el caos y no se termina de extraer el valor del dato como os decía al principio. ¿Vale? Y por último, pues bueno, por ir terminando la charla, unas conclusiones finales. Voy a volver otra vez a lo que es el índice de la ponencia para sacar estas conclusiones. Y bueno, yo creo que lo hemos ido repasando sobre las preguntas, pero daros un poco un overview, ¿vale? Entonces, en cuanto a visión de Data Driven, lo que os decía, más que el mantra de que haya una ventaja competitiva, el valor, digamos, de esta parte es de tener que adaptar la estrategia Data Driven a aquellos objetivos específicos de la compañía, ¿vale? Gracias a esos principios rectores que comentamos al principio. A nivel de modelo operativo, la tendencia casi y el modelo clave es el modelo federado, que al final combina centralización de capacidades y una visión global y común con esa flexibilidad que se le da, digamos, a los negocios. En cuanto a capacidades, también lo que os comentaba, bueno, puede haber una oferta más amplia o más pequeña de servicios, pero se necesitan 3 o 4 capacidades clave y que todas ellas tienen que evolucionar de forma equilibrada. No vale que ninguna se quede atrás porque si no pudieran suponer un poquito el riesgo del éxito de este COE. A nivel de roles, pues hemos comentado varios, cada uno tiene sus matices, pero prácticamente todos ellos tienen que estar conformando una célula multidisciplinar con roles especialistas, porque si no, nos va a faltar, digamos,
algún punto en el desarrollo de estos proyectos de data. Y por último, pues por lo que acabamos de mirar en la sección de procesos clave. Dentro de las compañías al final, pues se tiene que tener una visión end-to-end, de principio a fin, de estos proyectos que empiezan, como os he comentado, con una demanda, ¿vale? De escuchar a todo el mundo, de registrar esas ideas, de priorizarlas, porque no se va a poder hacer todo, de hacer un delivery, como os comentaba, basado en Agile y basado en los principios de equipo multidisciplinar, y que por último, pues bueno, que no se olvide en última instancia hacer esa parte, digamos, de adopción, de acompañamiento al usuario o al cliente, y también, pues bueno, de esa monitorización, pues de resultados, sobre todo económicos, para ver si al final, pues oye, esa iniciativa está generando un ROI y un beneficio habitualmente económico a la entidad. Económico, pero que también, pues, una monitorización de resultados, como os decía antes, de satisfacción del cliente bueno, de los objetivos que se le hayan puesto a ese proyecto en concreto. O sea que nada, esto sería lo último. Y por ultimísimo ya, pues bueno, factores de éxito, sobre todo de aquellas iniciativas en las que he participado, es, primero, tiene que haber un foco en valor. Normalmente, normalmente estos programas de transformación van acompañados de unas inversiones potentes. Entonces, si no se desencadena ese valor, va a ser complicado justificar la función o el nuevo equipo de departamento de Data Analytics. Entonces, esta parte sí que hay que trabajarla siempre. Segundo punto, de business ownership o de propiedad, digamos, o de corresponsabilidad de los departamentos de negocio también es de obligado cumplimiento, porque básicamente si la empresa solo se dedica a tener perfiles técnicos, esto no va a traccionar. La gente de negocio tiene que trabajar en combinación con la gente técnica, ¿vale? Para que esto funcione bien. Tercer punto, la tecnología es clave, pero no es lo único. Ya hemos comentado, pues eso, modelo operativo, temas de adopción, temas de ciclo de vida de las iniciativas, procesos, etcétera, etcétera. O sea que normalmente, además, hay algún estudio que publica que cuando se han caído o no funcionan los programas de Data Analytics es debido a un tema cultural, de no poder absorber, digamos, todos estos conocimientos de data. Entonces, la parte de cultura del dato es súper mega relevante, ¿vale? Y el último punto es quick wins. Normalmente también lo que fomentamos es que las iniciativas del dato que no sean los grandes proyectos, por lo menos al principio, que es casi mejor empezar en pequeñito y sobre todo ir con una filosofía mucho de testar los conceptos para poner en funcionamiento estos centros, ¿vale? O sea que un poco el mantra es empezar pequeño y escalar rápido, más que lo